La merienda. Y hoy se viene a merendar una persona que ha crecido entre papeles, entre tinta, entre libros. Es Antonio González, dueño de Litografía González, toda una institución, y que se viene hoy a merendar con nosotros a la radio pública. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y aquí estamos a lo que podamos hacer. A conversar Bien, un ratito. Estupendo, estupendo. Bueno, esta sección se llama, Antonio, La Merienda. Yo no sé si usted es de merendar o no. No, la verdad que no soy de merienda. Sinceramente, más bien pues me pongo a oír la radio o la tele, en fin, por lo general, o no, me doy un paseo, pero no soy de merienda. ¿Ni un cafecito? Bueno, sí, el cafecito sí me lo suelo tomar con los amigos también, pues, y cerca de aquí suelo tomármelo por la zona. Y nos reunimos unos amigos y casi todos los días, precisamente. Y bueno, y así va pasando los días, ¿no? Entre café. Ahora que tengo tiempo, claro. Hubo una época que no tenía ni merienda ni tiempo para café. Claro, ahora iremos hablando de eso, pero una definición que ha dicho justo al entrar, Antonio, se ha referido a usted mismo como jubilado en activo. Sí, a la que sea que soy un jubilado activo. Tengo 2 hijos conmigo y me quieren tanto que no me dejan que me vaya. Prefieren tenerme al lado. Y bueno, la verdad que también a mí, hombre, me viene bien también porque no en vano llevo toda la vida en este tema y por supuesto parece que me es muy difícil de apartarme definitivamente del papel y la tinta. Yo, como verás que te he traído un libro, en el libro precisamente en una de las veces pongo que creo que por mis venas pasa más tinta que sangre. Pues claro, empiezo a trabajar con 11 años, es increíble. 11 años. Sí, ahora mismo yo soy un hombre que tengo 62 años de profesión, que se dice muy pronto, parece mentira, pero bueno. Yo nací en San Juan, detrás del hospital San Martín, y iba todos los días con 11 años a trabajar desde San Juan 4 veces a la Plaza del Pilar, a una imprenta que se llamaba Imprenta Cabrera, que es de muy buen recuerdo para mí, y de las 2 personas que eran los dueños. Aunque empecé en la mejor formación profesional que existía en Canarias, que eran los salesianos, donde habían impresores, habían sastres, habían el oficio, ¿no? El oficio era muy bonito. Lo que pasa es que empezó a desaparecer en el 62 y entonces ahí fue cuando yo empecé que uno de los chicos que eran en aquel momento eran huérfanos y estaban trabajando y estudiando los salesianos al quitarle dijeron que si querían comprar la imprenta y ellos compraron una parte de la imprenta y buscaban un chico para hacer recado y la casualidad que mira me tocó a mí y con 11 años, que parezca mentira, pero es la realidad. Era ya un poquito adulto, bastante moreno y entonces daba el pegue, pareciendo más mayor. Pero con 11 años, Antonio, ¿qué hacía exactamente? Además con esas distancias. Aparte de ir y volver todos los días, hacer de todo. Ya, hombre, a mí no se me esconde ni se me caen los anillos que llegaba a limpiar hasta el baño, ¿no? Barría, hacía los mandados, iba aprendiendo cómo trabajaban los demás, pues iba aprendiendo y así aprendí gran parte de mi oficio en los 5 primeros años que estuve con ellos. Aprendí bastante y la verdad que sí he sido bastante autodidacta y me hice de tal forma que sabía hacer prácticamente en la imprenta de todo. No en vano trabajé en 10 imprentas antes de poner la mía. Yo en el año 78 puse una pequeña imprenta, si se puede llamar aquella imprenta. Eso es como montar ahora una oficina de contabilidad con bolígrafo y papel y contra los medios que hay hoy día. Y claro, me hice a mí mismo, como tú dices, viniendo de San Juan a la Plaza del Pilar en Buenos Aires. ¿Cuánto tardaba? Bueno, lo de tardar es también una ironía porque muchas veces, como era un niño, cuando bajaba por la catedral de San Juan no había guaguas para bajar abajo ni a San Telmo ni a la Plaza Cairasco. Por lo general se cogían la Plaza Cairasco, se cogía la 2 y la 3 en la parte de arriba. Entonces, como era un niño, muchas veces pues cuando pasaba por la heladería de la Regina me compraba un cucurullo que valía media peseta y era lo que costaba la guagua desde el Parque de Santa Catalina hasta Buenarteme, porque claro, cogía la 2 o la 1, pero cuando me gastaba la media peseta, ¿qué cogía? Ya no había. Cogía la 3, iba a llamar escalerita y en el Palacio del Hielo, antiguamente, allí me quedaba, que por ahí no había nada, cruzaba por delante del cementerio de Las Palmas, bajaba al barranco de Buenarteme y ya estaba en Buenarteme. Ese era el camino, imagínate. Y después con una bicicleta haciendo los mandados, sin luz y tal, y la verdad que
que me moví bastante bien en la imprenta y en las sociedades y conocí prácticamente toda la ciudad de arriba abajo. Y en esos años de 11, 12, 13 años, cuando iba pasando por esas imprentas, Antonio, ¿ya descubrió que le gustaba aquello Bueno, o...? la verdad que hay una parte que cuento también en ese libro, en el que en su momento, cuando empezó el turismo en Canarias, amigos míos iban a trabajar a los hoteles y demás, y entonces, claro, las propinas que había en aquella época, y entonces hubo un momento en que yo le dije a mi padre, papá, me voy, Mastro Pepe, me voy a trabajar tal, y mi padre, no sé si era, ya lo preveía, decía, no, usted no va a ningún lado, usted va a ser impresor, y me obligó a quedarme. Entonces, me quedé y a los 5 años por ahí ya me fui a trabajar y la casualidad que me vine a trabajar aquí a la calle Tesén, en el puerto. Así que he trabajado en unas 10 imprentas hasta el 1978 que monté la mía. Fui monitor del psiquiátrico también, de imprenta, aunque parezca mentira. En el psiquiátrico había una imprenta y ¿Y ahí para tenía qué? enfermos mentales. Era una labor terapia. En unos Ajá. sitios se dibujaba, en otros se hacían pues cosas de cosido, en otros había alfarería con barro y había una imprenta. Y a mí me tocó durante un año y pico pues sustituir a uno, aunque después querían que me quedara y la verdad que no, ya lo mío no era para estar aquí, porque la verdad que aquello no era para mí. Era muy difícil con enfermos y con las personas que habían. Era difícil, hay que tener bastante estómago y concienciación para estar con esas personas y yo bastante que durante ese tiempo las ayudé en todo lo que yo pude y como podía, pero me fui y seguí con mi empresa y hasta el día de la fecha, que fue en el 78, imagínate, hoy tengo ya 40 y pico años de mi litografía. ¿Y cómo fue montarla? ¿Cómo se decide a decir, bueno, ya he conocido bastantes imprentas, ya he trabajado en bastantes y ahora me decido a montar mi propio Pues aunque negocio? parezca mentira, ya desde los años 68, que la segunda imprenta que tuve, que era de un tal Juan Gil, que fue masajista de la Unión Deportiva Las Palmas, la casualidad, y la imprenta estaba frente al Cine Avellaneda, pequeñita. Ya decía yo, bueno, un masajista de una imprenta, y ya empezó a vivirme a mí. Pues fui a trabajar a otra imprenta y la hubiera cogido un señor que hubiera estado trabajando de camionero en Europa, aunque parezca mentira, que era la imprenta de Santa Catalina, que ya desapareció. La otra que era Costa, aquí en el puerto, era maestro industrial. Estuve con otro que era un tal Lobato, que decía yo, pero bueno, y esta gente. Y entonces fui viendo el tema y llegó un momento en que fui con unos chicos que lo indemnizaron cuando Saavedra quitó la imprenta y le dieron unos dineros y una máquina, y me fui con ellos. Entonces ahí ya dije yo sí, con una maquinita de mano haciendo estampas benditas y partes de vida, de boda, me gano la vida. Y bueno, y resultó que por ahí empecé y tuve la suerte de ir creciendo poco a poco. También es verdad que empecé a hacerle trabajos pequeñitos y poca cosa al Corte Inglés. Y aquello fue evolucionando hasta el día de la fecha, que llevo 45 años haciendo el trabajo a ellos. Las revistas, la, toda la propaganda, el papel normal, todo. Y ha sido durante tantos años pues un constante trabajo. He trabajado para la universidad, yo fui uno de los que estuvo al frente de la gente que promovimos la universidad allá. De hecho, el otro día también me dieron un diploma Ujú. por la labor ejercida después de 35 años. Muy agradecido y contento de que he puesto mi granito de arena también en la sociedad en ese aspecto. Y hay un momento, Antonio, además en el libro lo cuentas, en esta biografía que has escrito, Crónica Personal, 54 años de profesión, de Antonio González González, un momento en el que te quedas asombrado en el Museo Canario con la primera tipográfica que hubo en Las Palmas. Era un aparato como de la época, imagínate, como decían, antes de Gutenberg, porque Gutenberg lo que inventó fue los tipos movibles, porque ya la imprenta estaba inventada y eran en unas planchas y demás. Y lo que me llamó la atención, que sí también lo cuento hoy, es cuando estaba viendo los cráneos que existían ahí en el Museo Canario y cuando pasó el tiempo, la persona que me dijo que esta persona murió y la otra se mató o lo mataron, era por los golpes que tenían en el cráneo, que uno hubiera cerrado y tenían cicatrices, y era don Juan Bosch Millares, que casualidad, que con el tiempo
supe quién era, que en aquel momento veía una persona ahí con el pelo blanco y vamos, maravilloso, ¿no? Y la verdad porque también es verdad que íbamos al Museo Canario en aquella época y entrábamos a ver las cosas, porque éramos, yo y amigos de infancia, ¿no? Éramos muy atrevidos en todo. ¿Cómo era trabajar antes de llegar a la imprenta, a Litografía González, en aquellos años en los que va trabajando y pasando por diferentes imprentas? ¿Cómo se trabajaba? Porque generaciones como la mía no hemos conocido aquella manera de trabajar, en los que la tecnología, pues, justo es necesaria. Yo desde aquí te invito a ir un día a la imprenta porque tengo las primeras máquinas que vinieron a Canarias, aunque parezca mentira, del año 1890 y pico, 1900, las tengo porque una de mis ilusiones al final de esta etapa es montar un museo de las artes gráficas en Canarias. De hecho, estoy intentando pues ver con el Cabildo, con la universidad, ya hemos estado tratando, pero todo era manual. Todo era manual. Fíjate si era manual, que los primeros talones de originales y copias que se hacían, que había que ponerle papel carcá, no teníamos ni grapadora, lo hacíamos con tacha, a martillo, y todo era a mano. Y los moldes que se llaman hoy, que tú ves hoy impresos tan bonitos, los hacíamos una letra a letra, y poniendo los espacios entre uno y otro. Y bueno, eso increíblemente era, más que gramaticalmente, era matemática, porque las piezas tienen un sentido, que es el de los Cíceros, de 6, de 8, 10, es un componente matemático que tienes que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque los moldes, cuando una persona no los hacía bien, aunque tuviera muy bueno gramaticalmente, no tuviera falta de ortografía, pero como se metían en la máquina y se apretaban, al levantarlo se podían caer las letras. Entonces tenía que estar muy bien hecho. Aunque tuviera falta de ortografía, pero bien hecho, porque después se corregía. Y todo era manual. Se tiraba a mano. Me acuerdo, por ejemplo, las bolsas de plástico, las primeras veces que se imprimían para yo qué sé, para sal, para azúcar, se imprimían una a una, y entre bolsas, mientras un maquinista, por ejemplo, cuando yo era muy pequeño, en el sentido de la imprenta, cuando imprimías una bolsa había que poner un papel en medio, una bolsa y un papel en medio, una bolsa y un papel en medio, y se iban colocando para que se fueran secando, porque no secaban, las tintas no estaban tan avanzadas y secaban por oxidación, pero con tiempo. Entonces tenías que dejarla al aire, y todo lo demás se hacía manual, todo. Cortar el papel manual, embullar, que llamamos, que era montar un papel con otro, manual. La impresión era manual, y así fue la evolución hasta que empezaron a venir las primeras máquinas semiautomáticas, que eran de aspa, que se llamaban las Heidelberg famosas, y se hablaban de que, pues, bueno, ahora cuando vengan las máquinas estas, era una revolución. Una revolución. Y después eran otras que eran las planas, que eran máquinas más grandes, pero que eran rudimentarias. Y aquí se acaba el trabajo. Y así ha sido sucesivamente en la historia. Después vino las máquinas offset, y bueno, la evolución fue bastante bonita y especial para todo un movimiento, no solamente en Canarias, sino en el mundo, como todos sabemos, ¿no? Antonio, en aquellos momentos cuando hablabas de la tacha incluso, o de esa precisión absoluta, cuando había errores y de repente ya tú tenías mucho impreso y pues eso, se daban cuenta de que aquello ya lo habían liado, ¿había que volver a empezar todo? ¿Se desechaba todo o había alguna manera de corregirlo? Bueno, la realidad es que no se desechaba, seguía para adelante, pero corrigiendo, y los que quedaban. Yo hay una anécdota de un impresor que el hijo fue profesor del Claret, que estaba un cliente con él, estaba haciendo unos carteles, y le decía, para nombrar el nombre, me voy a poner yo, ¿no? Don Antonio, están saliendo manchados. No se preocupe, eso es lo primero. Bueno, pasa un poquito de tiempo, don Antonio, están saliendo manchados. Esos son los del centro. Y al final, oiga, don Antonio, que siguen saliendo manchados. ¿Para qué te preocupas? Ellos son los últimos. Y así sucedía. Y muchas veces, si la gente que ha visto los impresos ven manchas, es que precisamente por el movimiento de los rodillos que daban tinta a las letras para imprimir, se iban subiendo los espacios que se llamaban, y veías tú unas manchas en los carteles, sobre todo cuando las letras grandes eran de madera y demás. Y era por lo mismo, ¿no? Porque todo era manual. Era una época bonita y difícil para trabajar, porque esto es ¿sabes? En imprenta hay una variedad, como tú sabes, increíble, ¿no? Y para estar en ese tema son años.
Y cuando ya entra de lleno la digitalización al mundo de la imprenta, Antonio, ¿esto cómo cambia? ¿Cómo es el proceso de adaptación? Pues mira, yo, perdón, he tenido la grandeza, la suerte de estar involucrado continuamente en las artes gráficas y entonces yo hace más de 40 años que iba a Alemania, yo también, va a ser una redundancia, pongo también el libro que yo no sabía hablar español y iba a Alemania a ver máquinas, iba a ver máquinas de segunda mano y más, después había una feria que se celebraba en Düsseldorf que es cada 4 años y a partir de ahí empecé a ir a esa feria y claro, siempre me iba mirando lo que había y los adelantos. Y por suerte o por la forma de ser mía, mi evolución fue ir hacia adelante continuamente. Y bueno, de hecho tuve una fotomecánica, que en Canarias había una fotomecánica que trabajaba para todas las imprentas y yo llegué a tener una para mí solo, en el sentido de con los escáneres, que de hecho los tengo y los tengo también para el museo. Tengo de la prehistoria a la actualidad, porque cuando vinieron los Mac, ese sistema se fue abajo, pero yo recibía telemáticamente y demás la información de la revista para hacer la revista precisamente del Corte Inglés y demás. Y entonces eso fue un cambio, mm, para mí, no sé cómo, no sé si es que me lo tomó como ya naturalidad durante toda mi vida, ¿no? Como decían algunos, yo no sé si nací para esto, ¿no? Porque la verdad, porque todas las máquinas y demás que he puesto, las he ido a buscar yo, las he mirado yo y las he comprado yo. De hecho, la primera rotativa comercial que se monta en Canarias la monto yo. La primera Muli Martini la monto yo. Es decir, yo he traído una serie de maquinarias. El primero que las monto en Canarias fui yo. ¿Y no había miedo al cambio? Eh, Sinceramente, no. Teníamos miedo a comprarme una casa, que a comprar una máquina o que comprar cualquier máquina, no. De hecho compré cámaras, en aquella época hacíamos los trabajos con cámaras para hacer los fotolitos. Compré una cámara Anaca, compré una cámara Kodak y fui siempre evolucionando con el tiempo en todos los aspectos en el sentido de mejorar y porque también en cierto modo los clientes te fueron empujando y obligando a ir tú cambiando y yo no fui de los que me quedé parado, sino al contrario, siempre fui a más. Y de hecho la digitalización que hay ahora tampoco le tengo ningún miedo, sino al revés, la veo con, con esa incertidumbre que puede haber, pero por la especie del trabajo como ha bajado, pero no por los cambios de tal, porque no le tengo miedo ninguno. Por ejemplo, en la actualidad hay nuevas máquinas que vienen a seguir simplificando el trabajo, el proceso de los trabajos, o ya, ya se ha tocado ya No, mira, yo no lo veo tan radical. Lo quieren vender y no lo veo tan radical. De hecho, en el 2000, creo que en el 2000 y 2004, por ahí, 2000 y pico, en Frankfurt, que era la feria del libro, decían que en el 2018 el libro desaparecía. Y no solamente hemos visto que no ha desaparecido, sino que creo que ha evolucionado. Entonces hay una parte de la digital que, en cierto modo, entre más cantidad, más caro sale. Parece mentira, pero es así. Y a la inversa, la litografía es más barato. Y hay una serie de trabajos que nunca jamás la digital podrá decir, competir en el sentido de la calidad y demás, porque son dos sistemas completamente distintos de impresión. Uno parece que son flashes, y lo otro es con tramas y demás, tiene sus puntos, tiene la tinta, lo que es la tinta y la pigmentación, y lo otro parece que son fotocopias. Han mejorado, son más bonitas, lo que tú quieras, pero lo que es la consecución y la elaboración de un libro y algún trabajo de lo que puedan ser para cualquier exposición, como la impresión en la litografía, no creo que llegue. Además, lo he visto y lo he visto ahora mismo en esta feria que estuve hace nada más que 2 semanas en Düsseldorf. Se ve la evolución, y la evolución que es maquinitas de, como digo yo, andar por casa y un media engaño, además de verdad. Es increíble, pero es así. No estamos ante el fin del papel. No, ni mucho menos. El papel, si verás, vas a cualquier lado y todo está lleno de papel, de folio y demás. Lo que ha bajado, por desgracia, la prensa. La prensa ha arrastrado una serie de comunicaciones en las que antes se hacían muchas revistas y se hacían muchos encartes. Entonces, eso sí es verdad que ha bajado y ha arrastrado. Pero lo que son los libros y impresión de mucha propaganda, oye, eso sigue. Yo tengo una empresa que no voy a decir cuál, Leonoprala, que increíblemente debería ser de las que más propaganda tendrían en, dijéramos, televisión, tipo de los WhatsApp y toda esta vaina. Increíblemente, es la que, yo digo, alguien en Madrid está equivocado, ¿no? Porque es de las que están más imprimiendo más papel.
¿Por qué y cómo? Habrá que preguntárselo a alguien. Estos días mismos vino una empresa de muebles y que está haciendo unos 80.000 ejemplares. De ese que lo hacen ocho veces al año. Lo hace una empresa de aquí, por suerte también, porque aquí en cierto modo nada más que vemos dos que pudiéramos hacer ese tipo de trabajo. Y hay unos trabajos que el otro, por la máquina que tiene y por su tal y su capacidad, pues lo puede hacer mucho más barato que yo. No mejor calidad ni mucho menos. Pero sí es verdad, pues, y yo sinceramente le dije a la persona que vino a contratar conmigo que no, que siguiera trabajando con esa empresa, porque yo no llego a precio, no lo llego, y bueno, a calidad y servicio si tú quieres sí, pero no en el precio que están. Y la verdad que es una competencia un poquito desleal. Y sobre todo una parte de verdad bastante desleal que existe en las artes gráficas en Canarias, desde la vecina isla, por desgracia. Y voy a decir aquí, porque lo he dicho muchas veces, he tenido muchas reuniones, si quiere, y me lo permite. Yo he dicho, no quiero trabajo del ayuntamiento, no quiero trabajo del gobierno, no quiero trabajo de cabildo, pero por favor, las artes gráficas están muy mal para estar sacando trabajo fuera y con algunos momentos diciendo, no sé en qué se basan para hacer tantos libros fuera de Canarias y tal. Yo creo que deberían de apostar un poco más por la imprenta de Canarias. Porque usted siempre ha defendido, Antonio, porque lo he leído en varias entrevistas que le han hecho, que esas contrataciones que se hacen, pues por ejemplo, en este caso que hablamos de papel, se hagan en el archipiélago y no se deriven fuera. Pero porque en el fondo no hay nadie que sea capaz de justificar, primero, indirectamente el dinero que se queda en Canarias. Segundo, son puestos de trabajo. Tercero, nadie calcula cuánto es el costo de envío, las personas que van, dónde van a los viajes, las dietas. No, las dietas van a dieta, el viaje va al viaje, pero el libro cuesta no lo que te estás cobrando, el libro cuesta todos los gastos subyacentes que tienen, que no hay nadie que lo defienda. Yo he intentado defender más de una vez el tema y bueno, yo creo que aunque parezca mentira y lo repito, la empresa que miró todos esos temas en su momento fue el Corte Inglés. Miró cuánto le costaba, tenía que traer muchas veces en avión, todo ese tinglado, entonces claro, calcularon los costos, los impuestos y demás, y después está la otra parte. Tú haces un trabajo fuera, lo pagas fuera, y aquí no se queda ningún impuesto. El impuesto indirecto que tú pagas, o directo que pagas por ese trabajo, lo tendrás que deducir del precio real del libro. Mientras que cuando lo haces fuera, pagas fuera y no reinvierte nada. Que se quede aquí. Que se quede aquí. Porque es que tú pagas los impuestos aquí, donde tú estás cogiendo el dinero para pagar ese libro, para pagar ese trabajo, para pagar eso que hace fuera, lo estás cogiendo aquí de tus impuestos, y parece que somos distintos a los demás y deberíamos de pensar un poco que el tiempo es el que nos va a decir toda la problemática que nos está pasando. Y, Antonio, y que mencionaba el tema de las revistas y de los periódicos, precisamente que han ido cayendo esa venta y por tanto también la repercusión en la imprenta. ¿Hay algún otro producto que haya ido desapareciendo de las imprentas o algún otro que haya ido incluyéndose o aumentando su producción? Bueno, el llamar a desaparecer, han desaparecido en cierto modo, pero lo hacen en las empresas o lo hacen las librerías, como has visto, han proliferado esos sitios donde tú ves que te hacen plano, te hacen esto, lo otro, y claro, llevan un momento determinado en que por desgracia han mejorado su situación un poco, pero no han llegado a ser empresarios. Entonces hay una parte en Canarias, por desgracia, que de falta de empresarial, de decir el trabajo vale lo que vale y esto sí se hace de una manera o de otra. Y entonces ahí se ve, y después el trabajo que no baja son precisamente los libros, las revistas que puedas hablar de música, como puede ser la fundación, como es, yo qué sé, ahora mismo está haciendo un evento de niños en el sur y se han hecho pues no sé cuántas revistas, álbumes para con los mismos equipos y las mismas fotos de los niños que están jugando se peguen, con lo cual, ¿sabes? Tienen una evolución, ¿no? Ahí arriba, ahora mismo en Tamaracite se está celebrando también una especie de campeonato y eso está evolucionando, la verdad que no se ha parado. Por suerte ha bajado, pero nos mantenemos. Que además con todos estos cambios, ¿le sigue gustando el olor a tinta, el olor a papel? Por supuesto, el olor a tinta no se puede variar. En la digital no vas a oler tinta. La digital va a oler
el olor a tinta, el que es impresor, es imposible que lo olvide, porque entonces no era impresor. Yo, como tú comprenderás, con 62 años de profesión que tengo en mi espalda, no, es imposible que... No lo puedo quitar, no lo puedo quitar. Y por suerte, mis hijos están ahí también y les gusta, sobre todo a mi hijo que está en el taller, le encanta. No solamente eso, sino que ha variado, como tú dices. Hace las pancartas, ha evolucionado con el vinilo, te imprime unas zapatillas, te compras una zapatilla blanca y te puede poner tu foto, te puede poner lo que tú quieras, en un vaso, en una botella, en fin, te puede imprimir lo que tú quieras. Bueno, las vallas, casi todas las vallas del Estadio Insular, pues las hace mi hijo, dentro de la empresa que tenemos montado, ¿no? Y ese olor no se olvida entonces. No, por ¿Ha supuesto. cambiado el olor de la tinta? Igual es una pregunta un poco absurda, pero ¿ha cambiado el olor de la tinta Hombre, con toda la evolución también que ha habido de productos? Bueno, sí, se ha mejorado, por supuesto que ha ido mejorando en base también al tema de la ecología, ¿no? Todo ha variado, ha mejorado bastante, sinceramente, sí. Antes la tinta era mucho más, dijéramos, por de alguna forma pegajosa y con unos productos que eran, bueno, de llenaba, pero por lo demás, la tinta hoy día pues tiene unos elementos y unos cuidados que vayan con el medio ambiente. De hecho, tenemos tinta para hacer las cajas para alimentación, ¿no? Son tintas que tienen que tener unos ciertos controles muy importantes. ¿Me entiendes? en este libro que tengo en mis manos hay una frase de tu padre, Mm. de Maestro El Pepe. constante mallagueo de las olas del mar contra los acantilados hace que hasta las piedras maduras se vuelvan blandos, compañero. Eso se refiere quizás a la arena, ¿no? Que es en base a ese constante. Mi padre era un hombre, fíjate lo que son las cosas, era maestro albañil, un hombre de estos hechos a sí mismo también. Bueno, se me fue muy joven, pero bueno, qué casualidad, que fíjate, me acabo de dar cuenta ahora que en el libro tengo 54 años de profesión y qué cosa, mi padre se murió con 54 años. Fíjate qué casualidad. Me acabo de dar cuenta ahora, Al verlo al ver tú que diste la vuelta a la portada. Hasta ahora no hubiera caído, ¿eh? Pero bueno, así se ha escrito la historia, ¿no? También empecé a jugar a fútbol en Guararteme, en el Simanca. Fui jugador de la cadena de filiales de Las Palmas. No podía, iba a entrenar a las 6 de la mañana porque no me daban ir a entrenar por la tarde porque tenía que trabajar. Así que imagínate. Y a hijo predilecto Hombre, eso de Las Palmas de Gran Canaria. he tenido la suerte de que alguien de la sociedad canaria en su momento, ¿cómo ni por qué? Bueno, me imagino que ellos sabrán, se fijaron en mí y me hicieron hijo predilecto de la ciudad. Y bueno, la verdad que muy agradecido. Bueno, tuve la suerte de hacer con Germán, perdón, con Germán, de jugador de Las Palmas, con Carmelo Cabrera, con nuestro queridísimo Manolo Vieira, en paz descanse. Teníamos, Carmelo Cabrera, Manolo Vieira, Germán y Antonio González. Buen Qué equipo. grupo, qué equipo, era un buen equipo, ¿eh? Y otras personas allá, ¿no? Creo que era Totoyo Millares, estaba Marisol Ayala, hoy me estoy conociendo. Después en la otra parte estaban los hermanos Domínguez, a Luis Monzón también le dieron la medalla por otro lado, a Rakiti, que es un gran profesional creo que de los huesos para mí, ¿no? Y la verdad que, en fin, y así se escribe la historia, por lo visto. La historia de Litografía González, toda una institución en la isla, pues por lo que hemos comentado, ¿no? Este recorrido, cómo ha cambiado la evolución de la imprenta y en tanto también lo ha hecho la sociedad, que se sigue reinventando. Y siendo, pues, como decíamos al principio, Antonio, un jubilado activo, sigue aprendiendo, sigue curioseando, porque además he dicho que estaba en Düsseldorf. Sí. Siempre, ¿no? Intentando mejorar incluso. Sí, por supuesto que hay siempre cosas. Lo que ves es que hay mucha repetición sobre lo mismo, ¿no? Y todavía no ha cambiado mucho. La evolución que hay en lo que es la digital no ha evolucionado tanto. Le queda. Lo que ha venido a menos es el trabajo de impresión. Pero el packaging va hacia arriba. El problema que tenemos en Canarias es que no tenemos tantas fábricas, pero en Península y en Europa, donde sobre todo las de medicina y demás, las grandes corporaciones hacen millones de cajas. Y la alimentación lo mismo, la alimentación todo es con cajas. Con lo cual
la evolución del papel en vez de ir para atrás, para adelante, en un aspecto. En uno ha bajado, pero en otro ha subido, ¿no? Y la verdad que sí, que el packaging ocupa bastante. De hecho yo también hago packaging y tengo en Las Palmas la máquina más grande de impresión que pueda haber para packaging la tengo yo. Tengo todo para pegar las cajas, para troquelarlas. Y como te decía antes, la primera rotativa comercial que vino a Canarias puse yo. Y montado 4 rotativas, ¿eh? ¿Y el museo para cuándo entonces? El museo para cuando alguien se decida a ver y creer en lo que les estoy ofreciendo, regalando a la ciudad de Las Palmas, me da igual que sea la universidad, que sea el cabildo, que sea el ayuntamiento, pero bueno, es que quedé con un concejal y a las 4 de la tarde de no sé qué día todavía lo estoy esperando. Así que con eso te lo digo todo. Alguna vez, Antonio, hay que decirlo, en este programa se ha soñado en alto y se han cumplido las cosas, ¿eh? Bueno, yo lo que sí me da pena es que en un momento determinado, por la situación, por lo que fuera, o por necesidad, fuera a tener que quitar las máquinas y las llevar a la chatarra. Y es una pena porque son máquinas, ya te digo, bonitas, de viejas que son. Es interesante y que forman parte para De la entender historia. nuestro No, pero nuestro es que entorno. yo al mismo tiempo yo tengo prácticamente desde las primeras imprentas y los primeros impresos que se hicieron en Canarias, las diferentes imprentas que habían en la época, los tengo en la historia de lo que es la imprenta en Canarias. Y después, si alguien tuviera quisiera, pues mira, imagínate del año 62 hasta ahora, si ha llovido y puedo contestar y decirlo a lo que fuera, ¿no? También es verdad que no me he hablado más de lo que es mi empresa, de cómo yo lo he creado, sino del trabajo que he hecho durante tal. Pero la verdad que he sido pionero en muchas cosas. Ojalá sea una realidad este museo para poder ver y que todos, y sobre todo esas nuevas generaciones que no han visto, porque ya son absolutamente nativos digitales a todos los niveles, Mm. que puedan ver cómo se hacía, cómo se puede seguir haciendo todavía y que también puedan emocionarse oliendo un poco de tinta. De hecho, le he ofrecido que yo le hago una especie de folleto donde le pongo para qué sirve para cada Cada malla una. y cómo hacerlo y cómo se trabaja. El ejemplo del trabajo, del compromiso del aprender, de estar siempre aprendiendo y el éxito en este caso, de una historia compartida, de un legado, el de Litografía González. Antonio González, su dueño, gracias por venir a la radio, por enseñarnos un poco más las entrañas y por compartir en público ese sueño que ojalá sea una realidad. Así que Como yo digo, muchísimas González gracias. por papá y González por mamá. Por partida doble, al cuadrado. Al cuadrado. Antonio, Así, gracias. gracias a ustedes y espero que les hayan gustado la parte que les he contado. Y le debo una visita, para ver de cerca Bueno, esas por supuesto, máquinas. está invitado tú y quien quiera ir. De hecho, hemos tenido visitas de la universidad, de colegios de niños. Ajá. Sí, sí, la verdad que siempre hemos estado dispuestos a que los niños fueran y alguna vez me ha tocado a mí explicarles, claro, que no es todo lo que reluce es oro, que hay que trabajar. Pues eso es un patrimonio. Gracias, Antonio. Gracias a ustedes.